teníamos que, dado algún ket, que en general es una función del tiempo, uno puede encontrar la densidad de probabilidad o la probabilidad, ¿no? Encontrar, vamos a poner así, la probabilidad. La probabilidad. Entonces, y esa probabilidad o la densidad de probabilidad está asociada con la proyección de este estado, ¿no?, en algún elemento de alguna base, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la base continua, ¿no?, de algún X, por ejemplo, entonces la densidad de probabilidad pues, sería X con phi de t. Psi de t, así, ¿no? O bien, si tenemos la suma sobre algún elemento, alguna base discreta, pues entonces la probabilidad pues, sería de estar en algún elemento de la base. Sería esto, ¿no? Es la densidad de probabilidad o la probabilidad. Depende si es discreto o continuo, y eso más bien tiene que ver con la base, y la base pues siempre se puede referir a algún operador, ¿no? En general hermitiano, pero bueno. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es definir el valor esperado. Definimos el valor esperado. Entonces vamos a hacer lo siguiente, sea O, vamos a ponerle así, sea O un operador, el valor esperado de O denotado por bracket, ¿no? Así, o no, del estado psi de t es el bracket de psi de t con el operador O con psi de t. Y esto puede estar escrito en cualesquiera base, ya sea, puede ser incluso la base de O, la base que diagonaliza O, pero puede estar escrito en una base continua, ¿no?, o en una base discreta. Por ejemplo, podríamos desarrollar esto de la siguiente manera. Por ejemplo, podríamos poner la base de las X aquí. Bueno, la voy a poner aquí y aquí. Muy bien, porque en general no necesariamente tendría por qué estar, vamos a poner así la X. No necesariamente tiene que ser diagonal en posición este operador, ¿no? Y aquí las X primas. Eso sería lo más general de este O. Y entonces el cálculo de eso se reduciría a hacer una doble integral, que es la integral de la integral, y luego aquí sería phi con x, esto es psi de xt, psi de x, t. Este sería el elemento de matriz de O en la base de las X, podemos ponerlo así, O de X, X' en general, y este de acá pues sería psi de X' t. Y la integral doble, esta es la que nos daría, bueno, sería conjugado, ¿no?, porque está al revés. Psi de X, t, O de XX' por psi de X' t. Diferencial de X, diferencial de X'. Por ejemplo, esto en la base de posición, o en cualquier base continua, ¿no?, nomás cambiando el índice. O por ejemplo, podemos utilizar alguna base discreta que, o sea, digamos que representa todo el estado, y por ejemplo, todo el espacio de Hilbert que estamos interesados en estudiar. Por ejemplo, podríamos poner así, psi de t, y aquí serían los estados, por ejemplo, n, que pueden ser cualesquiera estados. Bien podrían ser los eigenvectores de O, pero no necesariamente. Ajá, entonces yo defino esto como el psi n de t, y este es el psi, bueno, conjugado, psi m de t, y nos quedaría que esto es la suma de n sobre m de psi de n de t conjugado por el O de nm, que es el elemento matricial por el psi de m de t.
Y depende entonces cuál base utilice para calcularlo, puedo utilizar este desarrollo u este otro, depende de la base, como quiera calcular eh, este valor esperado. Ahora, una cosa es la definición matemática, ¿no? Que entonces básicamente es hacer ya sea una doble integral en general, aunque usualmente uno utiliza una base aquí discreta que esta sea diagonal. Por ejemplo, si es diagonal en posición el operador o pues utilizamos la base de posición, ¿no? Si es momento, pues de momento, lo que sea. Pero básicamente se reduce a lo más a hacer una doble integral o este de acá abajo, que si se fijan es como la multiplicación de un vector renglón por una matriz por un vector columna, ¿no? Donde los elementos son los elementos de la matriz es de aquí, son los elementos de matriz de este operador. Acá están los vectores, ¿no? Conjugados, y aquí están los elementos del vector normal, así. Esto es equivalente a este cálculo, digamos, ¿no? Y bueno, tendrán que hacer algunos ejercicios y es básicamente matemáticas, ¿no? Pero yo lo que les quiero contar ahora es cómo esta definición está relacionada con el promedio. ¿Por qué? Fíjense, si yo tuviera, por ejemplo, voy a poner aquí otra. Entonces estamos haciendo los valores esperados, ¿verdad? Fíjense que imagínense que yo saco, por ejemplo, el valor esperado de la posición, dado el que ¿no? Entonces sería psi en general del tiempo con x con psi de t. Esa es la definición que dijimos nosotros, ¿no? X es el operador de posición, ¿ok? Entonces, en este caso, pues el operador de posición pues, es diagonal en su propia base. Entonces, yo puedo introducir aquí la identidad de las x. Y entonces me quedaría así, ¿no? Psi de t por el operador x de posición por el x diferencial de x por el psi de t. Ahora, esta integral, pues los nosotros no tienen ese índice, lo puedo correr a la izquierda y me quedaría el operador aplicado sobre este ket, que sería igual a x, o sea, al eigenvalor por el operador. Y esta x ya es un número, entonces lo puedo sacar x por el psi de t aplicado en el x por el x aplicado en el psi de t diferencial de x. Entonces, fíjense que esto sería como psi de x, t conjugado y el otro sería psi de x, t. Entonces sería psi de xt módulo cuadrado, que eso es básicamente la densidad de probabilidad, ¿verdad? Que habíamos definido en el video anterior. Entonces sería x por módulo cuadrado de psi de x, t diferencial de x. O bien como la x por la probabilidad de x al tiempo t diferencial de x. Y esto es la definición usual que vieron seguramente en algún curso de probabilidad, ¿no? Y esta definición está muy relacionada con el promedio. Porque imagínense que, por ejemplo, yo quisiera, para que lo vean, imagínense que quiero calcular, seguramente ya lo saben, ¿no? Pero imagínense que quiero calcular la edad, ¿no? De ustedes, ¿no? Entonces, si quiero sacar, por ejemplo, quiero ver el medible de edad y tengo un conjunto de estudiantes, ¿no? No sé, n. Y yo quiero sacar el promedio de la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que tiene algún estudiante, voy a ordenar los estudiantes. Entonces, el primer estudiante tiene 15 años, el siguiente tiene 17, el segundo tiene 16, el segundo tiene 15, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a poner más repetidos para que no crezcan tanto, ¿no? Aquí vamos a ponerle otro número igual, que les parece un 18. Aquí está. Entonces, yo quisiera calcular el promedio de edad de todos estos estudiantes, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Son 13 estudiantes. Entonces, yo quiero calcular el promedio de edad. ¿Qué es lo que hacen? Ustedes le enseñaron en kinder, ¿no? A sacar ese promedio era sumar todos estos, ¿no? Sumar el promedio de la edad. Es sumar todas las edades, es decir, 15 más 17 más 16 más 15
más 14, así, todos, y dividirlo sobre el número, que son 13, y esto me daría la edad promedio, ¿no? Que sería, las podemos sumar. No, deja sacar una calculadora porque no la tengo aquí. Y sacar el promedio. Ustedes me pueden ayudar a sacarlo. Pero a ver aquí. Si yo sumo 15 más 17 más 16. Me puedo equivocar, no hay tanto problema, pero más 15 más 14 más 16 más 17 más 18 más 20 más 20 más 21 más 22 más 18. Igual, esto da 229 aquí arriba, creo, sobre 13, entre 13. Y me da 17.61. Primero, para empezar, nadie tiene 17.61 en principio, pero bueno, ese es el promedio que me dio, ¿no? Y eso, el promedio lo entendemos muy bien nosotros lo que significa, ¿no? El valor esperado está relacionado con esta cantidad, fíjense, no es exactamente igual, pero está relacionado, aunque tiene una relación diferente, porque fíjense que este promedio lo puedo escribir, lo podía haber calculado agrupando cantidades iguales. Por ejemplo, ¿cuántos tienen 15? 1, 2 tienen 15, entonces puedo escribir así, 15 por 2, más, ¿cuántos tienen 16? 1, 2, más 16 por 2, más, y así me voy, ¿no? ¿Cuántos tienen 17? Pues 1, 2, entonces así, 17 por 2, y luego ¿cuántos tienen 18? Falta el 14, ¿no? Dejen ponerlo aquí a la izquierda. 14 por 1. Nomás tiene 1, 14. 18, ¿cuántos tenían? 18 sería este y este. Más 18 por 2 también. Más 19. Nadie tiene 19, o sea, 19 por 0. Más el 20 por 2. Más el 21 por 1. Más el 22 por 1. ¿Se fijan? Y todo esto lo podía dividir, o sea, lo único que hice fue reagrupar esta suma así, ¿no? Pues es regla de álgebra. Y acá abajo me quedaría el 13. Y equivalentemente esto, pues regla de cálculo, lo puedo poner así como 14 por 1 sobre 13, más 15 por 2 sobre 13, más 16 por 2 sobre 13, etcétera, ¿no? Y entonces lo puedo pensar, es como si ya esto no sería esta función que está aquí, no es la función de probabilidad, es la función de distribución. Es decir, esta es el histograma, ¿no? de frecuencias, donde yo pondría edad. ¿Cuántos tienen 14? Y aquí pondría 1. ¿Cuántos tienen 15? 2. Y así, ¿no? Entonces aquí la frecuencia. Y entonces este número que está aquí es digamos, la frecuencia. Y está relacionada la frecuencia sobre el número total. Pues, digamos, si yo tuviera una distribución de probabilidad con estos números y lo dejara correr infinito, se formaría la misma curva, ¿no? Esa es la idea, la relación que tienen esas dos, ¿no? Decimos, una realidad probabilística, si lo hicieras infinitas veces, se reflejaría como un histograma con estas características, con los mismos números, ¿no? Pero solamente en el caso de que hagas infinitas corridas. Entonces, exacto, la edad se podría calcular así, ¿no? Como la suma de todas las edades, o sea, qué edad tienes por la frecuencia de esa edad, ¿no? Sobre el número total de edades, ¿no? Y entonces, esta definición ya se parece a, digamos, está directamente relacionada a esta que está aquí, ¿no? Tienes el valor de la posición por la probabilidad de estar en esa posición. Y entonces es como que si calcularas el promedio, pero no, digamos, pero tomando en vez de la función de distribución, tomando la densidad de probabilidad. Eso ya seguramente lo habían visto en un video, pero más lo quería recordar. Y lo mismo ocurre si calculo esta cosa en el discreto. O sea, si utilizo una base discreta, entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular tuviera alguna otra base, por ejemplo, una base discreta, ¿no? Por ejemplo, sea el operador O tal que tiene algún eje en base, O de n es igual a ON
de n, ¿no? Donde esto es un elemento de real. Entonces yo puedo calcular el valor esperado de algún estado psi de t con el O, con el psi de t, utilizando la eigenbase de O. Aquí puedo utilizar esta eigenbase, escribiendo la identidad en términos de esa base, y me quedaría psi de t por el O gorro por la suma de la n. Y entonces la suma corre hasta afuera, me quedaría así, ¿no? Psi de t, el O aplicado en el ket, pues nada más es ON por n por psi de t. Y esto sería como la suma sobre n de ON por este con este, pues es psi de n conjugado, ¿no? Entonces sería el módulo cuadrado de psi de n. Perdón, que en general es una función del tiempo, módulo cuadrado. Y entonces otra vez es la probabilidad de estar en el estado enésimo multiplicado por el valor de la variable esta, ¿no? Entonces esto me daría también pues esta noción de promedio. Entonces así se calculan los valores esperados y bueno, así sería. Ahora, fíjense que yo esperaría que, por ejemplo, las unidades... hay una pregunta natural que surge aquí, porque fíjense, ¿qué unidades tendría, por ejemplo, si yo saco la valor de la exposición? ¿Qué unidades tendría el valor esperado de la posición? Pues yo espero que esto tenga unidades de posición, ¿no? Entonces tendría que tener las mismas unidades idénticas, ¿no?, a las unidades de la posición, x, que la quiero medir en metros, en nanómetros o femtómetros, lo que sea, ¿no? Pero en unidades de distancia, digamos. Entonces, más vale que esta integral, ¿no?, que es x por la probabilidad de x, diferencial de x, sea pues con unidades de x. De hecho, uno siempre pide que la probabilidad tenga, por ejemplo, en el caso de que sea 1 esto, es decir, la integral de la probabilidad diferencial de x, pues tenga unidades, sea adimensional. Porque esto sería la integral sobre toda la probabilidad, debería dar 1, sería... O sea, básicamente lo que estoy discutiendo aquí es qué unidades debería de tener el p de x. Y esto les digo, pues lo que sí debe de ser adimensional es toda esta cantidad, ¿no? P de x por diferencial de x. Y entonces, ¿cómo se reflejan esas unidades sobre la psi de xt? Esa es la pregunta. Pues bueno, lo que debe de pasar es que esto sea adimensional. Y como el diferencial de x tiene unidades de distancia, en el caso de que sea x, tiene que tener el p de x, debe de tener la distancia, las unidades de 1 inverso del diferencial, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí, ¿no? Si, por ejemplo, si diferencial de x tiene unidades, por ejemplo, de distancia, que vamos a llamar d, ¿no? Las unidades de dx son d, pues que pueden ser metros, ¿no? Podemos ponerle metros para que quede más claro, metros, por ejemplo. Entonces, si va a tener unidades de metros, yo necesito que la integral de la probabilidad, es decir, de psi conjugado por psi diferencial de x, me dé adimensional. Entonces, más vale que el módulo cuadrado de esta tenga unidades de 1 sobre la distancia, 1 sobre metro, para que con la distancia, unidades de esta, se elimine y quede adimensional. Entonces, siempre la psi de x, por ejemplo, si solamente es una variable, pues va a tener unidades de 1 sobre, porque como es al cuadrado esta, sería raíz de la distancia. Porque esta es, o sea, digamos, entonces el que dice que unidades tenga la psi, pues va a ser qué unidades tiene el diferencial en el que estoy integrando. Si, por ejemplo, utilizáramos algún otro operador con alguna otra variable continua, por ejemplo, de momento, entonces la psi tendría que tener las unidades de 1 sobre la raíz de, por ejemplo, las unidades de momento, ¿no? Que eso puede ocurrir muchas veces, ¿no? Entonces, siempre el coeficiente si le van a poner unidades a la variable esta, tiene que tener 1 sobre la raíz de las unidades del diferencial, ¿no? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Bueno, por eso sería todo lo que les quería contar acerca de los valores esperados.
y pues nos vemos en el siguiente video.